Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro señor decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a esta nuestra clase virtual del curso con el tema que se va a tratar hoy día sobre lo que es procedimiento administrativo especial y trilateral. El expositor número 4 es el doctor Juan Carlos Rivera Vélez. El doctor Juan Carlos Rivera Vélez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Además, cuenta con estudios en el programa de gobernabilidad y gerencia política por la Escuela de Gobiernos y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario y árbitro en temas de arbitraje contra el Estado, en temas de la Ley de Contrataciones del Estado y temas civiles. Abogado, asesor en gerencias de asesoría jurídica y procuradurías públicas en temas penales, civiles y constitucionales. Doctor Juan Carlos Rivera Vélez, adelante con su clase. Buenas tardes. ¿Se escucha audio y video correcto? Sí, sí se escucha, doctor. También el video está muy bien. Perfecto. Adelante, doctor. Gracias. Ante todo, buenas noches, estimados participantes, y el agradecimiento a la dirección académica de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima en la oportunidad de poder participar en este curso especializado en Derecho Administrativo y Procedimientos Especiales. En tal sentido, la clase del día de hoy quiero que sea participativa. Y el día de hoy vamos a tratar el procedimiento administrativo especial y el procedimiento administrativo trilateral. Perfecto. Cualquier consulta o pregunta lo pueden enviar al chat y la pregunta tiene que ser indudablemente referida directamente al tema que estamos tratando para no desviarnos del tema, para poder enriquecer la clase del día de hoy. ¿Ok? Muy amable. En primer lugar, como ustedes ya habrán tenido una clase anterior, me imagino que han hablado sobre el procedimiento administrativo en general. El procedimiento administrativo tiene como finalidad principal la emisión de un acto administrativo. Es decir, la administración pública tiene necesariamente como finalidad emitir un acto administrativo a fin que los administrados ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Ah, perfecto. ¿Se ve en la pantalla las diapositivas? Sí, también. Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, Por favor, continúo. si puede ponerlo en modo presentación. Tengo problemas tecnológicos con eso porque si lo pongo en modo de presentación de repente se va de la pantalla. Pero ustedes tienen todas las diapositivas, así que no hay ningún problema en eso. Entonces, como les decía, el acto administrativo, el procedimiento administrativo tiene como finalidad necesariamente la emisión de un acto administrativo, pero este acto administrativo va a producir efectos jurídicos sobre personas naturales o sobre personas jurídicas en la esfera de sus derechos, intereses u obligaciones. En tal sentido, estos efectos jurídicos siempre tienen una relevancia porque obviamente los administrados, cuando se ponen en contacto con la administración pública, indudablemente solicitan
al Estado en general, a la administración pública en general, la emisión de un acto administrativo que les conceda un derecho, que les conceda alguna obligación por parte del Estado hacia los administrados, o que tenga efectos sobre los intereses de estos administrados. En tal sentido, esta emisión del acto administrativo tiene que pasar por una serie de actos dentro del propio procedimiento administrativo, llámese documentales, llámese, por ejemplo, también audiencias dentro de un procedimiento administrativo, diligencias y en general cualquier acto dentro de ese procedimiento administrativo para la emisión final del acto administrativo final con el cual se resuelve el procedimiento administrativo. Sin embargo, la LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAG en general, fue concebida desde su emisión con procedimientos ordinarios o generales, pero también con procedimientos especiales. Porque recordemos que la LEPAG fue emitida después de la Constitución de 1993 y no es un dato que debe pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque con la emisión de la Constitución Política de 1993, el rol del Estado cambió. El rol del Estado cambió. En tal sentido, tenemos roles, como vamos a ver más adelante, que el Estado tenga roles promotores, ya, promoción del trabajo, por ejemplo, promoción de la inversión privada a través de las APP, Asociación Pública Privada, rol promotor y hasta rol de árbitro, como también vamos a comentar más adelante. En tal sentido, esta Constitución de 1993 tiene una ideología y una filosofía distinta respecto al Estado que la que tenía la Constitución de 1979. Por tal motivo, necesariamente tenía que tener ciertos procedimientos especiales de acuerdo a la peculiar característica de la materia administrativa que el Estado en su nuevo rol iba a aplicar. ¿Ok? En tal sentido, estas nuevas materias administrativas son muy importantes, debido a que necesariamente tenían que tener una regulación especial. Por eso se llaman procedimientos administrativos especiales. Por ejemplo, los procedimientos industriales, en materia industrial, en materia minera y en materia laboral, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral hay ciertos procedimientos especiales como la inspección del trabajo, ¿no? La inspección del trabajo es un procedimiento especial que tiene características también especiales, pero no deja de ser un procedimiento administrativo, ¿eh? Yo les voy a hacer otra pregunta. A ver, ustedes, si desean, me responden en el chat o directamente. En una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, ¿eso es un procedimiento judicial, un procedimiento administrativo o un procedimiento cuasi jurisdiccional? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los escucho o los leo? ¿Alguno de ustedes puede responder esta pregunta? Ojo, estamos en una clase, no hay ningún problema si es que no estamos seguros o nos podemos equivocar. Bueno, el procedimiento
el tema de la investigación preparatoria a nivel fiscal también es un procedimiento administrativo que tiene características propias, que tiene características especiales, como su nombre lo dice, pero no deja de ser un procedimiento administrativo. Por lo tanto, no es un procedimiento ni siquiera cuasi jurisdiccional. Y la diferencia más clara es que la decisión final o el archivo final a nivel de investigación preparatoria no es una cosa juzgada como si lo es un procedimiento judicial que sí está constitucionalizado, porque está en la Constitución de 1993, sino que no hay cosa jugada, sino que a nivel administrativo se dice cosa decidida a la decisión final, que indudablemente sea con una resolución o un acto administrativo final, o sea con un archivo final de ese procedimiento en la fiscalía. Por lo tanto, es un procedimiento especial, pero sigue siendo un procedimiento administrativo, ¿ok? Al igual que el industrial, el minero, como ya les he mencionado anteriormente. Muy bien, resulta que también hay procedimientos especiales, como por ejemplo los procedimientos licitarios a través de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Conocen la Ley de Contratación del Estado y su reglamento? ¿Sí? Claro que sí. La ley de contratación del Estado y su reglamento vienen a ser procedimientos administrativos especiales, porque tiene una regulación especial a través de una ley especial y su reglamento. Pero los procedimientos licitarios, los procedimientos de contrataciones del Estado mediante las cuales el Estado contrata para poder contratar con estos privados para poder el Estado adquirir bienes, ¿ok? Desde un lapicero, hojas, hasta mobiliario, computadoras, etcétera, contrata bienes, pero también lo que hace el Estado es contratar servicios. Servicio de pintura, servicios de vigilancia, seguridad y vigilancia para que el Estado pueda tener indudablemente contratar los servicios de seguridad y vigilancia para todas las instalaciones públicas. O también realizar obras civiles, contratar a privados contratistas especiales para que ellos realicen obras civiles desde un edificio, una posta médica, construir un colegio, construir carreteras a favor del Estado. Y otros procedimientos también especiales que han sufrido modificaciones últimamente son los procedimientos administrativos de expropiación. Por ejemplo, expropiación para los terrenos que van a servir para la línea del tren subterráneo. También hace poco también la expropiación de terrenos para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y así, los ejemplos de expropiaciones son claramente procedimientos administrativos especiales, pero que se determinan de acuerdo a la necesidad de diferenciarse de las pautas ordinarias del procedimiento administrativo general. ¿Ok? Muy bien. Este concepto en nada se opone para disciplinar ciertas figuras e instituciones al interior de los procedimientos especiales, ¿no?
y se procure, en cuanto sea posible, adaptarlas al espíritu y cánones de las normas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procedimientos especiales tienen como una madre, ¿no? Y sus hijos, a la LEPAG, a la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Y a qué me refiero? Que cualquier procedimiento especial, por más especial que sea, no puede vulnerar los derechos legalmente ya establecidos en la LEPAG, como por ejemplo, un procedimiento especial no puede violar el derecho a la contradicción administrativa, es decir, de contestar por parte de los administrados, presentar pruebas por parte de los administrados, el plazo legal para impugnar un acto administrativo, que son 15 días hábiles, no se puede violar ese derecho. Y así, todos los derechos que ustedes los encuentran en la LEPAG, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? A eso se refiere que ningún procedimiento, por más especial que sea, puede violar los derechos ya concebidos en la LEPAG. ¿Ok? Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien. Entonces, continuamos. Perfecto. Pero hay ciertas características entre el procedimiento ordinario y el especial, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento ordinario, el administrado se dirige a la entidad pública mediante una solicitud, ¿ok? Ingresada por la mesa de parte virtual de cada institución pública y luego de evaluarla, la aprueba o desaprueba dependiendo la naturaleza y características del procedimiento administrativo que el administrado haya solicitado. En tal sentido, en un procedimiento ordinario, la administración pública actúa como juez y parte, ¿ok? Como juez y parte. En el procedimiento trilateral existe una controversia entre los administrados intervinientes y cada administrado dirige sus pretensiones a la contraparte y no a la administración pública, porque la administración pública solo actúa como si fuese un juez, es decir, la administración pública en un procedimiento trilateral va a ser una especie de juez, va a ser una especie de persona jurídica que va a decidir entre las otras dos partes que están más abajo. Por ejemplo, voy a graficar esto de una manera más, digamos, con un ejemplo más adelante, solo mencionando nada más que la LEPAG tiene en su regulación dentro de la propia LEPAG el procedimiento trilateral y el procedimiento administrativo sancionador, que no quiere decir que son los únicos procedimientos especiales, porque yo ya he dicho que hay leyes especiales, ¿no?, que regulan procedimientos especiales creados por esas leyes o esas normas especiales. Y se pueden crear más procedimientos especiales. La verdad, la administración pública en general tiene muchos procedimientos administrativos especiales, de acuerdo a la naturaleza de cada sector o cada institución pública. Por ejemplo, la OEFA, ¿saben qué es la OEFA? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Aló?
¿Aló, me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, doctor, buenas noches, Bien, sí se por favor. escucha. Sí, dígame, por favor. Doctor, la OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, Muy que bien, está adscrita, si no me equivoco, al Ministerio de Ambiente. muy bien. ¿Y tiene procedimientos especiales de fiscalización ambiental, sí o no? Sí, Claro que sí. Y ese procedimiento especial de fiscalización fue creado por una norma especial, de acuerdo a la naturaleza especial de la institución pública llamada OEFA. Antes de la OEFA, el procedimiento de fiscalización era con normas muy dispersas y no había un ente público único que realice fiscalizaciones ambientales, ¿no? Por eso es que cuando se crea la OEFA, en su norma de creación, también se crea procedimientos administrativos especiales de fiscalización ambiental y tiene sus propias características, ¿ok? Porque no está fiscalizando cualquier cosa, está fiscalizando temas ambientales que indudablemente tienen regulaciones y tienen una problemática propia. Asimismo, como yo les mencionaba anteriormente, los procedimientos especiales de fiscalización laboral, ¿ok? Tienen normatividad propia y son procedimientos administrativos especiales creados por una norma, ¿ok? Y así, todos los ejemplos. Igualmente, los procedimientos sancionatorios de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. La idea en general es que, mediante una norma con rango de ley, necesariamente se crea estos procedimientos especiales de acuerdo a la naturaleza de la institución pública a la cual se ha creado dicho procedimiento. Por lo tanto, en la LEPAC solamente están regulados dos, procedimiento trilateral y procedimiento administrativo sancionador, pero hay leyes especiales, repito, que crean y han creado procedimientos administrativos especiales. El procedimiento administrativo trilateral tiene una característica también especial, ¿ok? Y esa característica especial hace que el procedimiento trilateral tenga un pasado, es decir, un antecedente. En este caso, administrativamente, mediante el Decreto Supremo 006 del año 67, ¿no? Modificado por el Decreto Ley 26111, imagínense, en el año 1992. Mire, en que se introdujo normativamente por primera vez esta regulación del procedimiento administrativo trilateral, ha cambiado mucho desde esa época hasta la redacción actual, en la cual se establezca en la presente ley que rige la actuación del orden administrativo de las entidades de la administración pública, siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto, es decir, que por leyes especiales se cree un procedimiento administrativo especial. En consecuencia, este procedimiento, estamos en el procedimiento trilateral, ¿ok? Son procedimientos administrativos que se siguen ante las diversas entidades de la administración pública que resuelven cuestiones contenciosas. Ojo, resuelven cuestiones, el procedimiento trilateral resuelve cuestiones contenciosas entre dos o más particulares
entre estos, o sea, particulares y la administración pública, o entre entidades y esta última. Voy a poner mejor un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que estamos conversando. O sea, ¿quiénes son las partes en un procedimiento trilateral? ¿Ya? Voy a poner un ejemplo y de ahí regresamos para poder verificar esto. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo. Este es un ejemplo en donde hay dos particulares que se enfrentan, es decir, hay un contencioso, hay una problemática entre dos particulares, que puede ser un usuario del servicio de telefonía, ¿no? Que hace una reclamación ante una empresa que presta servicio de telefonía, en este caso Telefónica, pero puede ser Claro, puede ser Entel, etcétera. Cualquier otra empresa que brinde servicios de telefonía, ¿ok? Bueno, todo usuario, y ustedes dirán, doctor, pero es un usuario que hace un reclamo ante una empresa de telefonía, pero esta empresa de telefonía es privada. Sí, claro, pero la pregunta es, ¿acaso una empresa privada no puede prestar un servicio que tenga naturaleza de un servicio público? Ya han llevado anteriormente una clase sobre esto, ¿verdad? Es decir, repito la pregunta, una empresa privada, por más privada que sea, puede ser una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, pero una empresa privada puede prestar algún servicio que se considere público. Sí, claro que sí, claro que sí, claro. Mediante una concesión, por ejemplo, el Estado puede concesionar un servicio público para que lo administre, lo gestione, cobre y preste el servicio una empresa privada. El claro ejemplo es el servicio de telefonía, ¿ok? En donde el Estado, que es propietario de las ondas, ¿no es cierto?, que están en el aire, que están por encima del suelo y sobre el suelo, que son las ondas de radio, ondas de telefonía, etcétera. Y es todo este espectro que es propiedad del Estado, puede ser concesionado para que las empresas privadas puedan prestar servicios públicos a cambio, indudablemente, de una concesión, del pago correspondiente en una concesión, ¿ok? Y así el ejemplo es que una empresa privada llamada Telefónica, llamada Claro, llamada Entel, etcétera, etcétera, que son empresas netamente privadas, pero que al momento de prestar un servicio de naturaleza pública, como es la comunicación telefónica, el usuario puede presentar un reclamo administrativo por un mal servicio o un servicio inadecuado o el cobro de servicios no realizados, por ejemplo, llamadas no realizadas, pero la empresa te cobra, por ejemplo, llamadas internacionales que nunca has hecho y te vienen el recibo, indudablemente una cantidad de dinero exorbitante por llamadas internacionales que tú nunca has hecho y por lo tanto haces un reclamo administrativo frente a la empresa que por más privada que sea, tiene una concesión pública y por lo tanto presta servicios públicos. Entonces nos encontramos en el claro ejemplo en que un usuario frente a una empresa privada hace una reclamación.
¿Y quién resuelve? ¿Quién está arriba para resolver? El Estado, a través de una entidad pública. En este caso, un órgano regulador llamado OCIPTEL. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que la Constitución del 93 tenía una filosofía económica distinta a la a la del 79? Bueno, una de las claras expresiones de que la Constitución del 93 tiene una filosofía económica distinta es que el Estado ya no es un Estado que está sentado en una banca, sino es un Estado promotor y un Estado regulador, como por ejemplo la regulación de servicios públicos. En este caso, el OCIPTEL como regulador de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué otros órganos reguladores conocemos? Aparte de OCIPTEL. ¿Aló? Bueno, tenemos otros órganos reguladores. OCINERMIN, OCIPTEL, SUNAS, entre otros. Entonces, cuando yo le decía, y acá vamos a regresar, que el procedimiento trilateral, siendo un procedimiento especial, puede tratarse entre dos o más particulares, pero quien resuelve siempre es el Estado. ¿Ok? Otra característica es que estos procedimientos trilateral para la enajenación o adquisición de bienes y servicios por o para el Estado y los referidos al otorgamiento de concesiones para obras de infraestructura y de servicios públicos, a que se refiere el numeral 2.2 del inciso C del artículo 21 del decreto legislativo 757, que es la ley marco para el crecimiento de la inversión privada, establece que el Estado puede dar en concesión algunos servicios públicos. Por lo tanto, desde la dación de la ley 27444, ha pasado mucho tiempo, pero ha incorporado una regulación común para todos los procedimientos administrativos en que un administrado, que puede ser persona natural o jurídica, planteaba una pretensión antagónica contra otro particular ante una autoridad estatal. Indudablemente que tenga capacidad legal esta entidad estatal para resolver dicha controversia a través de un acto administrativo. Y a eso se le asignó la denominación de procedimiento trilateral, porque tiene una especie de connotación de un triángulo, ¿no es cierto? En la base del triángulo están las dos partes que tienen pretensiones contenciosas distintas. Y arriba del triángulo, en la parte superior del triángulo, en la cúspide, está el Estado, a través de ciertas instituciones públicas que tienen la capacidad de resolver estos casos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a esto se le llamó procedimiento trilateral. Muy bien. Resulta que este procedimiento trilateral, no obstante lo señalado por el autor Morón Urbina, ya, y aún antes de la dación del decreto legislativo 26111, resulta que ya había
ya se había consagrado legislativamente la posibilidad de que existan ciertos conflictos en sede administrativa entre dos o más partes conforme a los supuestos antes mencionados. En efecto, desde la entrada en vigencia del decreto legislativo 701, norma que dispone, por ejemplo, la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, ya se había previsto la posibilidad de que determinadas autoridades en sede administrativa puedan resolver estas clases de conflictos o controversias. Es decir, el Estado tiene una especie de rol de árbitro o de juez que va a resolver ciertas controversias entre dos administrados. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo. El ejemplo en que una controversia entre un administrado particular, que puede ser persona natural o jurídica, contra la administración pública, en este caso contra el Ministerio de Educación, ¿no? Ante la propia administración pública. Y entonces, aquí hay un problema. Porque ¿cómo puede ser posible en la mente de cualquier persona común y corriente que un administrado, una persona natural o jurídica, siente en el banquillo de una controversia al propio Estado? Como por ejemplo el Ministerio de Educación. ¿Sí? Yo como administrado puedo hacer un reclamo en el servicio de educación pública. Claro que sí. O puedo requerir indudablemente, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo real. Supongamos que yo soy el promotor o dueño de un colegio privado, ¿ya? Porque ahora cualquier persona natural o jurídica puede crear un colegio privado y previa autorización o licencia de parte del Ministerio de Educación puede prestar el servicio de educación. Claro, cumpliendo todos los requisitos, indudablemente. Pero el colegio privado sigue siendo un administrado y puede presentar una queja, una solicitud al Ministerio de Educación. Por ejemplo, un colegio privado que solo brinde servicios de primaria, ahora quiera ampliar ese colegio privado, ampliar a un servicio también de enseñanza secundaria. En buen romance, el colegio no solamente quiere tener aulas de primaria, sino también quiere tener aulas de secundaria. Indudablemente tiene que adquirir un terreno mayor, en donde construyan aulas para secundaria, patios más grandes, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado por el Ministerio de Educación, los metros cuadrados mínimos que deba tener un colegio de primaria como un colegio de secundaria, entre otras características, ¿no? Pero resulta que este administrado que pidió la ampliación de la licencia para poder emitir clases de secundaria que no tenía, indudablemente dentro del procedimiento administrativo, el Ministerio de Educación le requería cierta documentación para cumplir los estándares mínimos que debe tener cualquier persona, ¿no? Que emita, o que, mejor dicho, que solicite al Ministerio de Educación, se emita un procedimiento administrativo frente a la solicitud de este administrado. Muy bien. Resulta que frente a esta queja de ampliación, del pedido de ampliación de primaria a secundaria, el Ministerio de Educación le puso trabas
ya burocrática, le exigió requisitos no contemplados en el TUPA y en la ley. Por lo tanto, el administrador dice, un momentito, pero estos requisitos nuevos que me están pidiendo el Ministerio de Educación no están ni en el TUPA ni tampoco ni en ninguna norma especial para ampliación de colegios de primaria a secundaria. Esto viene a ser una traba o en palabras técnicas, una barrera que impide el acceso al mercado, en este caso al mercado educativo. Esta barrera que pone trabas, es decir, una barrera administrativa, se considera como barrera de acceso al mercado o porque no está regulada o porque el Ministerio de Educación está pidiendo algo que la ley propiamente así no contempla. Ok, ese es un claro ejemplo de un procedimiento administrativo trilateral en donde Indecopi tiene que declarar como barrera burocrática a ese procedimiento indebido que el Ministerio de Educación le estaba solicitando a este colegio llamado administrado, ¿ok? Colegio privado, indudablemente. Bueno, también los administrados pueden plantear controversias administrativas en materia fiscal, como por ejemplo el cobro indebido, ¿no?, de ciertos impuestos, ¿no? O multas que la SUNAT impone de manera abusiva e indebida. Cualquier administrado que reciba una multa de la SUNAT tiene todo el derecho de impugnarla administrativamente hasta llegar al Tribunal Fiscal, que es el máximo tribunal en materia fiscal, valga la redundancia. O, por ejemplo, tribunales especiales en materia de contrataciones del Estado, ¿ok?, que resuelve, indudablemente, todas aquellas apelaciones en procedimiento de selección mayores a 50 UIT. También existen procedimientos especiales en materia del Tribunal de Contrataciones del Estado, ya que este tribunal resuelve aquellas sanciones administrativas como, por ejemplo, la inhabilitación para que una persona natural o jurídica contrate con el Estado, si es que ha incurrido en una falta administrativa, motivo por el cual una entidad pública en donde haya un procedimiento administrativo llamado procedimiento de selección, haya ocurrido un problema con el otorgamiento o no de la buena pro y se le haya impuesto una sanción a esta empresa o por no cumplir o cumplir inadecuadamente su prestación. La cosa es que el Estado establece que para esos casos de negligencia de parte del administrado se le impondrá una sanción administrativa que puede ser apelable. Y es apelable ante el Tribunal de Contratación del Estado, que resuelve en última instancia esta clase de controversia. Pero el Estado, ¿quién es en este procedimiento trilateral? Viene a ser una entidad pública especial llamada OCE, ¿ok? Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado. Bueno, resulta que estos antecedentes más claros de la regulación del procedimiento administrativo trilateral
¿Ok? Son procedimientos que indudablemente tienen una antigüedad, ¿ok? Que la hace especial en cuanto a su regulación. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que los procesos de reforma del Estado, hacen de que en los años 90, con la Constitución de 1993, indudablemente, como ya les había mencionado anteriormente, este modelo nuevo económico, esta filosofía económica nueva, dándole al Estado roles distintos a lo que no estaba concebida la Constitución del 79 en materia económica, es por eso es que se establecen procedimientos de regulación o desregulación normativa, indudablemente desregulación normativa y liberalización de ciertas estructuras administrativas que hicieron necesaria la creación de organismos especializados en materias consideradas como nuevas, como por ejemplo en materia de la defensa de la competencia, ¿no? Por parte de Indecopi, la protección al consumidor por parte de Indecopi, ¿no? O la protección a la propiedad intelectual o la regulación de servicios públicos. Ah, Que a esas alturas ayer ya se sabía. bueno, Había planteado la tesis. Por Muy otro que- lado, por favor apaguen el audio. Por otro lado, esta esencia de dichas actividades es la intervención administrativa en la economía. Justamente el Estado lo tiene para arbitrar las conductas de los particulares en el mercado. Obviamente que la lógica de las contiendas o controversias que surgen en este nuevo escenario, ¿no? De procedimientos administrativos especiales, hace que el Estado, por el imperio de la ley o por el ius imperio, ¿no? Sean resueltas estas controversias en la vía administrativa por organismos especializados de la administración pública y ya no tengan que ir al proceso contencioso judicial, ¿no? Que ustedes conocen, para que cualquier administrado vaya al Poder Judicial a resolver su conflicto. Con lo cual se establecía una carga excesiva para el administrado porque llevar su problema hacia el Poder Judicial era sumamente engorroso. Entonces, para evitar eso, esta nueva filosofía de la nueva Constitución establece la creación de ciertas entidades. Ciertas entidades que tienen esa facultad para regular, ¿no? Todo lo que es el procedimiento administrativo especial. ¿Ok? Bueno, en el mes de diciembre del año 2016, resulta que entró en vigencia el decreto legislativo 1272, donde se modificaron algunos artículos de la ley LEPAC, entre ellos la denominación del título cuarto de la ley 27444, referida a los procedimientos especiales. ¿Ok? Y también el decreto supremo 004/2019, IUS, también modificaciones sobre estos procedimientos administrativos especiales.
específicamente el procedimiento trilateral, procedimiento sancionador y la actividad administrativa de fiscalización por parte del Estado. Resulta que el procedimiento que ha sido pensado para una hipótesis particular y concreta, cuyo contenido aconseja indudablemente una tramitación distinta del procedimiento administrativo general, es el llamado procedimiento especial. Hay algunas materias especializadas y están orientadas a la desjudicialización de los conflictos que tienen una especie de actividad cuasi jurisdiccional. Por ejemplo, yo les mencionaba en materia de barreras burocráticas del mercado, Indecopi resuelve. O en materias de reclamaciones ante los servicios públicos de telefonía, resuelve el OCIPTEL. ¿Ya? O Sinermin en materia de energía. SUNAS en materia de agua, etc. Entonces, esta creación de nuevas entidades públicas que van a resolver estos tipos de reclamaciones administrativas, es obvio que quien está en un grado superior es el que está en la cabeza de este procedimiento trilateral y es el que resuelve estas controversias contenciosas, repito, entre un usuario particular, una empresa también particular, pero también pueden ser procedimientos trilaterales entre un administrado, una entidad pública, ¿ok? O también va a ser, si me permiten, un ratito, si me permiten, cuestiones contenciosas, inclusive, ¿no?, entre dos entidades que reclaman indudablemente un procedimiento trilateral. El procedimiento trilateral. Estimados amigos, ¿quieren hacer un break en estos momentos o continúan la clase de corrido para terminar temprano también? Espero sus opiniones. ¿Hacemos la clase de corrido o hacemos un break? Doctor, buenas noches. De corrido, por favor. Ya, perfecto. Todos están de acuerdo, ¿no? Perfecto, para poder terminar este capítulo tan interesante de repente. Muy bien, el procedimiento trilateral, como establece la propia LEPA, es un procedimiento administrativo contencioso, ¿ok? Es contencioso porque siempre hay una controversia. Claro que sí, por ejemplo, en materia, como yo les ponía el ejemplo, de servicio público de telefonía, un usuario puede reclamar, ¿no? Y este reclamo es contencioso. ¿Por qué? Porque hay una contendia, hay un petitum, hay una controversia. El usuario dice, yo no puedo pagar por llamadas internacionales que yo no he hecho, pero la empresa telefónica le está cobrando. Y eso es una controversia. El usuario, que puede ser cualquiera de nosotros, hace la reclamación. Telefónica no acepta, apelo esa resolución. ¿Y quién resuelve? El órgano regulador. Igualmente, si yo tengo un tema fiscal, SUNAT me pone una multa, yo apelo, y finalmente, ¿quién va a resolver en ese procedimiento? Va a ser el Tribunal Fiscal. Y así, ¿no? En materia de Tribunal de Contratación del Estado, si una entidad pública me causa un perjuicio con respecto a la buena pro que yo he obtenido,
puedo indudablemente presentar mi queja y sobre todo mis recursos administrativos para agotar la vía administrativa e irme al contencioso administrativo. Muy bien. Entonces el procedimiento trilateral es un procedimiento especial, ¿ok? Regulado por la LEPAJ. Y este procedimiento administrativo trilateral tiene, entre otras características, que ciertas personas jurídicas bajo el régimen privado, es decir, una empresa privada, una persona jurídica, empresa privada, puede prestar servicios públicos, ¿no? O ejercer función administrativa en virtud de una concesión, delegación o autorización por parte del Estado. Por eso es que hay personas privadas como Telefónica que prestan servicios públicos. El procedimiento trilateral se rige por lo establecido en los artículos 229 y siguientes del texto único ordenado de la LEPAJ, ¿no? Respecto a procedimientos especiales. En tal sentido, en este procedimiento trilateral, la parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación se le llamará reclamante y cualquiera de los emplazados será denominado reclamado. El autor González Navarro define el procedimiento trilateral como aquel procedimiento que ha sido pensado para una hipótesis particular y concreta, cuyo contenido aconseja una tramitación distinta de la general. Contiene materias especializadas y que están orientadas a desjudicializar los conflictos. Claro, por ejemplo, materias especializadas en materia de servicio público de telefonía, ¿no? Imagínense que el usuario administrado, que puede ser cualquiera de nosotros, hiciera una reclamación ante el Telefónica y como no hay un procedimiento especial, ¿qué hace el usuario? Va a tener que ir a la vía del Poder Judicial para obtener una medida cautelar y que la empresa telefónica no le embargue, ¿no? Su cuenta bancaria para cobrarse ciertos servicios inadecuados. Y resulta de que si no hay un procedimiento trilateral, lo que existía antes era que el usuario tenga que ir a la vía judicial, es decir, acá arriba no estaba Oxitel, sino el Poder Judicial, para poder resolver esta clase de conflicto. Es decir, el usuario terminaba en demandas contenciosas administrativas ante el Poder Judicial. No. Ahora, con la Constitución del 1993 y la adopción de normas especiales en los años 90, se creó indudablemente este procedimiento administrativo general para que para que en esta clase de procedimientos especiales ya no se tenga que recurrir a la vía del proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, sino que el Estado creó órganos reguladores para que puedan resolver este conflicto cuasi jurisdiccional. ¿Ok? El Estado creó estos órganos reguladores que dentro de su estructura también está el tema de, ¿no? El tema de reclamaciones de servicios públicos. Bueno, regresamos a la diapositiva anterior. Y llegamos a lo siguiente.
El procedimiento administrativo ordinario tiene fases que ya están reguladas en la propia LEPAJ. Me parece que ustedes ya han visto esto, ¿no? El procedimiento administrativo ordinario. ¿Ok? Pero en este procedimiento administrativo ordinario, el administrado presenta una solicitud, la cual es evaluada, aprobada o desaprobada por parte de la administración pública, pero que actúa como juez y parte. Por ejemplo, si yo pido ante la municipalidad de mi barrio, ¿no? Le puedo pedir a la municipalidad la licencia, ¿no? La licencia de local comercial si es que yo quiero abrir una tiendita de abarrotes llamada la tiendita de Don Pepe, ¿no? La tiendita de Don Pepe es el claro ejemplo de una solicitud ante la municipalidad de ¿qué? Una solicitud administrativa. Claro que sí. Y en este caso la municipalidad va a tener que establecer si el administrado que está pidiendo esta solicitud de la apertura de un local comercial llamado la tiendita de Don Pepe cumple con todos los requisitos. Esos requisitos están en el TUPAC de la municipalidad, en el ejemplo que estamos poniendo. Y todo un procedimiento, ¿no? Y cumplimiento de los requisitos para que la municipalidad le otorgue, ya, te otorgo la licencia de apertura de local comercial, licencia del negocio, ¿no? De la tiendita de Don Pepe. Ok. En el procedimiento trilateral no, en el procedimiento trilateral siempre tiene que haber una controversia. Siempre. Siempre tiene que haber una controversia, siempre hay un problema. Pero este problema no va a ser resuelto por cualquiera. Tiene que ser resuelto por el propio Estado, pero dentro de un procedimiento especial. ¿Ok? Procedimiento administrativo trilateral. La administración pública resuelve este conflicto de intereses entre dos o más administrados. Como ya les dije, el administrado reclamante, ¿ok? Este se llama reclamante. Y la otra parte viene a ser el reclamado. ¿Quién resuelve en la parte de arriba? La institución pública regulada por el propio Estado. El típico ejemplo que yo ya les he mencionado son que el administrado reclama ante una persona jurídica también privada el no pago de un servicio de telefonía inadecuado. ¿Okay? Y arriba estaba Ociptel. Bueno, la cosa es que entre reclamante y reclamado hay siempre una controversia que tiene que ser resuelta por un tercero. Este tercero es el Estado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Resulta que este procedimiento trilateral, llamado cuasi jurisdiccional, porque el Estado en este conflicto, ¿no? Es el que resuelve. Claro, el Estado, entre un reclamo, el Estado va a resolver este conflicto de manera cuasi jurisdiccional. Este procedimiento trilateral puede ser no sancionador
como por ejemplo el tema de barrera burocrática, solicitud de insolvencia, solicitud hasta de... Si es no sancionador, como barrera burocrática, insolvencia, reconocimiento de crédito, también puede ser sancionador cuando se denuncia alguna infracción, ¿no? Normativa. Ya les he mencionado, por ejemplo, las multas de la SUNAT, las multas de una municipalidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo ello va a tener que ser resuelto por un tercero ajeno a nuestra voluntad. Y las diferencias entre un procedimiento trilateral y un proceso civil, por ejemplo, es que el demandante en un proceso civil tiene un derecho. El reclamante en un proceso contencioso, un proceso trilateral, el reclamante en un proceso trilateral puede tener también un derecho, pero normalmente no lo tiene. Por ejemplo, el reclamante en un procedimiento trilateral tiene un crédito en un procedimiento concursal, que también es trilateral. En el proceso civil se discuten intereses privados. Claro que sí, intereses y derechos privados de un particular. Estos procesos civiles, a diferencia de un trilateral, está de por medio, en el procedimiento trilateral, está de por medio el interés público. ¿Ok? Interés público. Y las vías, por ejemplo, vías de tránsito de vehículos, indudablemente ahí siempre hay un interés público en un proceso civil. Cosa muy distinta que en un procedimiento trilateral no necesariamente hay un interés privado. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un esquema de un procedimiento trilateral. ¿Ok? El esquema es el siguiente. El reclamante, ¿no es cierto?, presenta una reclamación por ejemplo, en el tema de servicio público de telefonía, ¿no? Presenta una reclamación porque le ha venido una facturación con llamadas internacionales que este administrado nunca ha realizado, ¿no? Este reclamante tiene que presentar su reclamación por escrito, ¿no? Con requisito de forma y fondo, ¿no? Como cualquier otra demanda, por así decirlo, ¿no? Y los requisitos de forma y fondo están en la propia LEPAG, ¿no? Indudablemente presentar su nombre completo, DNI, domicilio, tanto real como de su abogado, si es que lo tuviera. Los datos del reclamado, si es otro particular o si es una empresa pública, los motivos, la petición de sanciones, la fundamentación y las pruebas. La autoridad admite la reclamación y notifica al reclamado para que ejerza su derecho de contradicción o contestar, ¿no?, el pedido del reclamante, ¿no?, y pueda defenderse dentro del plazo de ley. ¿Ok?
el reclamado ejerce su derecho y contesta la demanda 15 días. Esta contestación del reclamado en el plazo de 15 días hábiles, indudablemente tiene que correrse también a su vez traslado al reclamante para que las absuelva, ¿ya? Y dentro del plazo de indudablemente 15 días hábiles, se le corre traslado al reclamante para que pueda indicar lo que a su derecho corresponda, hay réplica, o en el peor de los casos no hay contestación de la otra entidad ya a la cual se está reclamando, y se puede quedar ahí lo dicho por el reclamado, y cuando hay acuerdo, ¿ok? Un acuerdo entre las partes, se pone fin al conflicto, ¿no? ¿Ok? Pero si no hay acuerdo, es decir, sin acuerdo, todos los actos quedan impugnados, ¿no? Ante la propia autoridad. ¿Ok? La forma de inicio en este procedimiento trilateral, como ya he mencionado, es para resolver controversias, tanto a pedido de parte o de oficio de las entidades ¿Qué pasa? públicas, y de oficio si es que hay afectaciones colectivas o intereses difusos, ¿no? Yo estoy en clase, te olvidas, hoy día yo tengo clase. No entiendo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, les decía que también puede ser de oficio si es que hay afectaciones colectivas o intereses difusos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la OEFA, por ejemplo, en materia ambiental, la OEFA de oficio muchas veces inicia un procedimiento investigatorio y después, indudablemente, se va a convertir en un procedimiento de fiscalización e imposición de sanciones, ¿no? En dicho procedimiento de la OEFA por afectación al medio ambiente. Inicio del procedimiento trilateral. Ok. Se inicia, ya lo hemos dicho, con la presentación de la reclamación por parte del reclamante o del de oficio también puede ser. ¿Ok? Durante el desarrollo de este procedimiento trilateral, la administración pública, indudablemente, debe favorecer y facilitar la solución de una conciliación de la controversia. Sí. Siempre en un procedimiento trilateral, la entidad pública que va a resolver ese conflicto, lo primero que hace es una audiencia de conciliación. ¿Para qué? Para tratar de conciliar todos aquellos abusos o cosas que de repente han estado en una situación de un sueño eterno, pero que resulta que el Estado tiene que, repito, facilitar que esta controversia se resuelva mediante una conciliación. Es decir, el Estado viene a ser una especie de conciliador de estas ofertas, de esta controversia, mejor dicho, de un procedimiento trilateral. Si no acceden a una conciliación, bueno, van a tener que ir al tema de fondo. Y ahí sí hay un procedimiento trilateral propiamente hablando, ¿no? Una vez admitida a trámite la reclamación, se pondrá en conocimiento al reclamado a fin de que dentro del plazo de 15 días presente su descargo, ¿no? Ejerciendo su derecho a la defensa, indudablemente. ¿Cuál es el contenido de la reclamación propiamente hablando? La reclamación, como toda
como toda petición administrativa, debe contener ciertos requisitos. Los requisitos más generales son los que están previstos en el artículo 124 y siguiente de la LEPAG, ¿no? El nombre completo del reclamante, su número de DNI, domicilio real, domicilio procesal, etcétera, etcétera. Y los datos específicos de la otra parte, es decir, de la entidad reclamada. ¿Cuál es el petitorio específico que solicita ese administrado en su pedido correspondiente, ¿no? Etcétera, etcétera. La reclamación deberá ofrecer pruebas, claro que sí. Y en el tema de la prueba, acá hay un problema. No necesariamente la prueba la va a tener el reclamante. No todos los administrados tienen la prueba. Y a veces la entidad pública se quiere hacer de la vista, repito. Obvio que si no tiene las pruebas el reclamante, ¿quién las tiene? La propia administración pública. Claro. El reclamante de repente administrado no tiene todas las pruebas, porque las pruebas las tiene la entidad pública. Pero deberá decir el reclamante que el expediente administrativo que está a cargo de la entidad pública se presenta como prueba, adjuntando aquellos anexos de los cuales pueda disponer. Por ejemplo, en el conflicto que yo les decía sobre el tema de la barrera burocrática en la ampliación de un colegio particular, ¿no? Las pruebas no las tiene el administrado, no necesariamente tiene todas las pruebas, las tiene la entidad pública reclamada. Por eso es que se solicita que quien va a resolver ese conflicto es la otra parte que es la entidad pública. ¿Ok? Se solicita que el expediente administrativo que contiene las pruebas sea presentado por la otra contraparte, que es una entidad pública. ¿Ok? En el caso, Ministerio de Educación. Muy bien. Estábamos en esta diapositiva. Sí, acá está. Eso se llama la carga dinámica de la prueba, ¿no? ¿Quién debe meter la prueba? Aquel que está en disposición de tener las pruebas. En este caso, el reclamado es una institución pública y es quien tiene la prueba, quien tiene el expediente administrativo en materia de prueba. Ahora bien, la autoridad podrá solicitar la aclaración de la reclamación, de admitirla cuando existan dudas de la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivo. Este es el típico caso llamado el iuria novicuria, ¿no? En el proceso judicial, tú vas y indudablemente tú no tienes la prueba. La prueba la tiene la otra parte, que es una entidad pública. Pero sí, necesariamente la exposición de los hechos y el petitorio tienen que ser claros para que la autoridad pueda aceptar el pedido de reclamación. La contestación por parte del reclamado también dentro de los 15 días hábiles posteriores deberá presentarse dentro de este plazo. En el caso que el reclamado no presente la contestación dentro de ese plazo, resulta que la administración pública que está en la cúspide del procedimiento administrativo trilateral puede declarar la rebeldía
del reclamado de que no la hubiera presentado dentro de ese plazo de ley. ¿Ok? La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos también en el artículo 124 de la LEPAC, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos uno por uno, tanto de los hechos como de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptados o merituados como ciertas. Cuando dice se tendrán por aceptados o merituadas como ciertas, es decir, que en la contestación usted no contesta al hecho 3 o 4, se convierte en una especie de acuerdo, entre comillas, una especie de acuerdo probatorio, y se da por aceptados ciertos hechos que no en la contestación de la solicitud no se ha controvertido, ¿no? Por lo tanto, solamente aquellas cosas que sí están controvertidas en la contestación de la reclamación pasarán a la siguiente fase, ¿no? De la valoración de la prueba, actuación y valoración de la prueba correspondiente. Las cuestiones indudablemente se proponen en forma conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica, si le das el caso, y son resueltas con la resolución final en el procedimiento administrativo contencioso. En este caso, el procedimiento trilateral. En el caso que el reclamado no cumpla con presentar la contestación de la reclamación dentro del plazo de ley, es decir, los 15 días hábiles, la administración podrá permitir, si se considera apropiado y razonable, la entrega de la contestación luego del vencimiento del plazo. Contestación de la reclamación, indudablemente, puede en esta contestación y en una réplica alegar violaciones a legislaciones especiales respectivas dentro de la competencia del organismo correspondiente de la entidad. Por ejemplo, si el que va a resolver en materia sancionatoria de por parte del OCE es el propio tribunal, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, indudablemente, la legislación correspondiente tiene que ser analizada por la entidad pública que va a resolver. Por ejemplo, en el caso de organismos reguladores en materia de telefonía, OCIPTEL tiene que resolver el tema de la regulación específica. Es decir, ¿quién sabe más sobre regulación de telefonía? OCIPTEL. Entonces el particular tendrá que ir, ¿no?, a verificar indudablemente todo el cumplimiento de la legislación correspondiente en materia de contrataciones del Estado, porque es la entidad pública especializada, en este caso el OCE y el tribunal del OCE. La presentación de réplicas y respuestas a dichas réplicas se rige por la regla de la presentación de la contestación de reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos administrativos de trámite. ¿Ok? Miren, el artículo 233.4 y siguientes de la LEPAC dicen: adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una réplica alegando violaciones a la legislación respectiva, cosa que ya hemos mencionado. ¿Ok? Prohibición de responder a las contestaciones. La réplica a las contestaciones de las reclamaciones no está permitida.
La réplica de las contestaciones de las reclamaciones no está permitida, ya que si no entraríamos en un círculo vicioso, ¿no? De réplica y más réplica y dúplica, ¿no? Y nunca terminaríamos, ¿no? Me dejo entender, es decir, si es como una demanda, ¿no? En la demanda hay petitorios y pretensiones, ¿no? En la contestación de la demanda quieren hacer réplica. Se le corre traslado al demandante, el demandante hace otra réplica, se le corre traslado al demandado, el demandado hace otra réplica, y así nunca vamos a terminar. Por eso es que frente a la reclamación, hay un plazo de 15 días para contestar a esta réplica, que no se hace dúplicas y reclamaciones nuevas, porque eso no está permitido en el procedimiento administrativo que estoy mencionando el ejemplo. Y los nuevos problemas incluidos en la contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida. En el Código Procesal Civil se le llama reconvención, pero en el fondo lo que hace indudablemente el Código Procesal Civil es que esta réplica y dúplica se llama contrademanda. ¿Qué quiere decir? De que si yo en la demanda planteo pretensión A y B, en la contestación de demanda, el que contesta ya no plantea A y B, sino plantea X, Y, Z, es decir, pretensiones totalmente distintas. Y es ahí cuando llega el momento en que no podemos estar eternamente entre demanda y contestación, y etcétera, etcétera. Tiene que haber un límite. La contrademanda regulada en el Código Procesal Civil es la siguiente. Si yo, repito, demandante, planteo la pretensión A y B, y el demandado plantea X, Y, Z, son nuevos petitorios que indudablemente no tenían nada que ver con la pretensión originaria. Prueba, dice, ¿no? Sin perjuicio lo establecido en los artículos 173 en adelante de la LEPAC, la administración solo puede prescindir de la actuación, ¿no? De la actuación de las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes, siempre que exista un acuerdo unánime entre estas, ¿no? Por ejemplo, si yo planteo medio probatorio la presentación del expediente administrativo por parte de la entidad pública, obvio que la administración, que el reclamado, que es la otra parte, el reclamado tiene el expediente administrativo, lo tiene que presentar, y frente a ello hay un acuerdo unánime. No, ya no hay problema, no hay controversia en el tema de la prueba, porque tanto demandante como demandado prestan su acuerdo. Esto se llama en el proceso penal convención probatoria. El doctor Reina también, perdón, en materia de convención probatoria, hay autores que ya han establecido que si ambas partes están de acuerdo con la prueba ofrecida, tanto por el reclamante como por el reclamado, y son la misma, hay una convención probatoria. Ya no hay controversia, porque la prueba es acordada, o hay un acuerdo unánime entre las dos partes. Si hay acuerdo entre las dos partes, ya no hay conflicto sobre esa prueba. Por lo tanto, hay una especie de convención probatoria. Muy bien. Impugnación. Con la resolución final del procedimiento trilateral, por ejemplo, ¿no? OCIPTEL falla a favor del administrado reclamante y dice, ¿saben qué?
se ha aprobado dentro del procedimiento trilateral de que el usuario Juan Carlos Rivera nunca realizó llamadas internacionales a Estados Unidos y por lo tanto Telefónica del Perú le tiene que devolver el dinero, porque se ha acreditado que no hay llamadas al extranjero. Por lo tanto, esa facturación que hizo Telefónica por llamadas al extranjero no realizadas por mí, obviamente Ociptel falla a favor mío. Tiene que devolverme el dinero y es más, también puede haber intereses y algunas penalidades que Ociptel pueda imponer o no, ¿no? Bueno, supongamos que ya existe una resolución final en un procedimiento trilateral. Solo procede interponer la interposición de recurso de apelación frente a esta resolución final. Normalmente la apelación exige que un superior jerárquico que tenga alcance nacional pueda resolver ese recurso de apelación. Pero si no existe superior jerárquico, solo cabe presentar recurso de reconsideración. ¿Ok? Pero el requisito para presentar recurso de reconsideración es que tú tengas una prueba nueva o una prueba diferente. En cambio, en el recurso de apelación, tú puedes fundamentar no solamente por prueba diferente, sino por una especie de en el recurso de apelación solamente se interpreta de manera distinta los fundamentos y la prueba ya aportada en dicho procedimiento administrativo trilateral. La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada, ¿no? Es decir, por ejemplo, ante el órgano tal de Ociptel, ¿no? Ociptel ya resolvió a favor de Juan Carlos Rivera, nunca realizó este señor las llamadas internacionales y por lo tanto Telefónica tiene que pagarle lo indebidamente pagado por el señor Rivera. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo para la apelación? 15 días hábiles. Pero de producida la notificación respectiva. ¿Ok? El expediente administrativo respectivo deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo de 2 días hábiles, contados también desde la fecha de la concesión del respectivo recurso. Dentro de los 15 días de recibido el expediente por el superior jerárquico, se correrá traslado a la otra parte, ¿no? Se recorrerá traslado del recurso de apelación, ¿ok? Para que absuelva lo correspondiente. Muy bien. Con la absolución de la otra parte o sin la absolución, pero vencido el plazo, la autoridad podrá señalar día y hora para la vista de la causa. ¿Ok? Que no podrá excederse en un plazo de 10 días. Es decir, digamos, en este caso, con la absolución o sin la absolución, pero que se ha vencido el plazo, indudablemente la autoridad que va a resolver el procedimiento trilateral tendrá que señalar día y hora para la vista de la causa que no puede ser mayor a los 10 días hábiles también. La administración deberá emitir resolución dentro de los 30 días siguientes a la fecha de realización de la audiencia, de la última audiencia. A ver, perdón. La resolución de la autoridad en un procedimiento trilateral puede ser apelada, ¿no? Dentro de los 15 días. ¿Ok? Se absuelve la apelación dentro de los 10 días. Absuelve la apelación la otra parte. La autoridad, con esa absolución de la apelación,
puede emitir vista de la causa. Señalar, mejor dicho, fecha para la vista de la causa. Una vez realizada la vista de la causa, puede haber una resolución definitiva de la autoridad. Pero acá hay un tema. Frente a la resolución final de parte de la autoridad, la resolución final, ahí acaba el procedimiento trilateral. La pregunta es, ¿este procedimiento trilateral, la resolución final del procedimiento trilateral, puede ser llevado ante el Poder Judicial vía un proceso contencioso administrativo? La pregunta que yo le hago a todos. Sí, ¿Se puede llevar? Sí, se puede llevar ante un Sí. contencioso administrativo. Sí, sí se puede llevar. profesor, sí. Claro que sí, pero se tiene que agotar la vía administrativa. ¿Sí o no? Muy bien. Sí se puede llevar ante el Poder Judicial previamente agotado la vía administrativa. ¿Cómo se agota la vía administrativa? Con el recurso de apelación final. ¿Ok? Respecto a la conciliación, recordemos que en estos procedimientos trilaterales el Estado quiere o tiende a conciliar. Pero a veces hay gente que no concilia, ¿no? O de repente una transacción extrajudicial, ¿no es cierto? Puede haber una transacción extrajudicial. Bueno, en los casos en que permita la ley, ¿ya? Y antes que se notifique la resolución final que yo estaba hablando acá, ¿sí o no? La resolución final. Antes que se emita la resolución final, puede haber una conciliación o una transacción extrajudicial. ¿Sí se puede? Sí, claro que se puede. Antes que se emita la resolución final, se puede llegar a una conciliación o una transacción extrajudicial entre las partes. Claro que sí se puede. Sí se puede. El tema es que esta conciliación y transacción extrajudicial tiene que resolver todos los puntos de controversia. ¿Ok? Todos los puntos. Porque si no resuelve todos los puntos de controversia, no es una conciliación o transacción extrajudicial total, sino sería parcial. Y no soluciona todo el problema. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ser una conciliación o transacción extrajudicial total sobre todos los puntos materia de controversia. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese es el requisito de la conciliación o transacción extrajudicial, que tiene que ser sobre todos los puntos, ¿no?, de la controversia. Tiene que ser una conciliación total y una transacción extrajudicial total. Muy bien. Si eso es así, se acaba la controversia. Antes de emitirse, recuerden, antes de emitirse la resolución final por parte de la entidad pública. Acá, antes de la resolución final. Ok. Y la autoridad, cuando recibe la conciliación y la transacción extrajudicial, tiene que revisar y aprobar los acuerdos, pactos, convenios o contratos de los administrados que importen esta transacción extrajudicial. ¿Ok? O conciliación extrajudicial. Con el alcance de los requisitos, efectos y régimen jurídico específico, claro, tienen que establecer el régimen jurídico específico, es decir, la normatividad específica, ¿no?, que en cada caso se prevea, ¿no? Si es un conflicto en materia sancionatoria, tiene que verificarse la legislación especial en materia sancionatoria, en materia laboral, en materia minera, etcétera, etcétera.
poniendo fin al todo el procedimiento administrativo, ¿no? Mediante la conciliación o transacción extrajudicial, y dejar sin efecto las resoluciones dictadas dentro del procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa también final. ¿Ok? Y con ello acabamos el tema del procedimiento trilateral. Me gustaría que ustedes me digan si es que hay alguna pregunta de parte de ustedes, y yo encantado de poder absolverla. ¿Ok? Por favor, ¿alguna pregunta? Estimados participantes, nuestro expositor les está trasladándoles a cada uno de ustedes si hay alguna pregunta sobre el tema desarrollado o algún comentario. Estamos todavía dentro del término de las clases, entonces las 9 de la noche. Ustedes también tienen que participar. Por favor, alguien que quiera hacer una pregunta, levanten la mano para poder trasladarlo a nuestro expositor. Ahí está, Willy Venero. Willy, adelante, Venero. Buenas noches, doctor Rivera. Buenas noches, caballero. Si me permite una pregunta, por favor, o más bien una aproximación. Escuché con atención su exposición y los ejemplos que dio sobre procedimiento administrativo trilateral, el que usted señaló sobre OCIPTEL, pero me llamó la atención lo siguiente. Entiendo que en el caso de los organismos reguladores, tanto en el caso de OCIPTEL como en el de SUNAS para el caso de agua potable, y en el caso de SINERMIN cuando se trata de electricidad, en la primera instancia administrativa, ahí serían solamente dos partes, ¿no? Porque el órgano que resuelve no es OCIPTEL o SINERMIN o SUNAS, sino la propia empresa privada que presta el servicio público. Así es. En segunda instancia ya se vuelve trilateral. Entonces, Así es. mi pregunta... En segunda instancia se vuelve trilateral. Ya, entonces, mi pregunta, si me permite usted, sería si podríamos... Quisiera que ¿Hola? todos participen, en este Ya. caso. Estoy Este, escuchando un En audio y práctica se les va a dar no me permite dos escuchar su casos, pregunta. dos grupos, vemos que somos 25. Ya, De sí, creo que repente hay va a alguien más ser de hablando, pero grupos de a ver, 6, Sí, 4 pero, hablaré un poco más pero a ver, fuerte. continúe, yo van le a escucho, por resolver las favor. preguntas de Sí, los casos, gracias. esa va a ser la evaluación. Entonces, mi pregunta sería, doctor, si podríamos tomar como ejemplo de un proceso administrativo trilateral lo que ocurre en las comisiones de Indecopi, por ejemplo, se me ocurre en la de derecho de autor, cuando el titular de un derecho de autor reclama contra el uso indebido de fonograma, canción u obra en general por un tercero y reclama ante la autoridad administrativa. Entonces ahí, desde la primera instancia que le corresponde a la comisión, tenemos tres partes, y en segunda instancia, cuando sube al tribunal, también tendríamos tres partes. Esa es mi pregunta, lo escucho, por favor. Muchas gracias. Sí, su ejemplo es muy ilustrativo. Y es cierto, por eso decía que dependiendo de el procedimiento o el reclamo, la naturaleza del reclamo en un procedimiento trilateral, este será trilateral de acuerdo a la regulación propia del procedimiento especial, ¿no? Como dijo su compañero, y yo lo había mencionado en la clase, cuando un usuario, que puede ser cualquiera de nosotros, le reclama a Telefónica, a la empresa Claro, a la empresa Entel, el cobro indebido de llamadas telefónicas al extranjero no realizadas, la primera instancia quien resuelve ese reclamo es la propia empresa de telefonía, y Telefónica, Claro, etcétera, te va a negar. Es decir, no te va a hacer caso. Va a denegar, mejor dicho, tu pedido. Oye, Telefónica, mira, ¿sabes qué? Me han venido 1.000 soles de llamadas internacionales y yo no he realizado estas llamadas.
Telefónica va a decir, sí, pero está acá tu usuario, este es tu número de teléfono, han salido a las llamadas supuestamente de tu número, etcétera, etcétera. Te va a denegar el pedido. Entonces, cuando yo apelo esta resolución de Telefónica, ahí se vuelve trilateral porque quien va a resolver eso es OCIPTEL. Ya, OCIPTEL. Ahí se vuelve trilateral. Pero hay otras materias también especializadas, como por ejemplo su compañero dijo en materia de propiedad intelectual, donde la reclamación entre ya no sería usuario, sino en este comillas, el titular del derecho, ¿no? Frente a un tercero que utiliza, usa, explota, usufructúa ese derecho del titular, que puede ser indudablemente una canción, una obra de Obra literaria también podría una ser. obra literaria de un autor, ¿no es cierto? Que tiene registrado ese derecho indudablemente como autor. Bueno, resulta de que esta primera reclamación se ve ante Indecopi. Ya desde ahí hay un tercero, que es Indecopi, que está actuando en este procedimiento trilateral. En vía de apelación lo resolverá finalmente la sala correspondiente del Indecopi, ¿no es cierto? Por eso le decía, de acuerdo a la naturaleza de los procedimientos y la naturaleza de los derechos involucrados, se volverá trilateral desde la primera instancia o en los otros casos desde la segunda instancia. Pero tarde o temprano sí se vuelve trilateral porque este tercero, el que está arriba, que resuelve finalmente este procedimiento trilateral, siempre va a ser un órgano del Estado. Esa sería la respuesta, estimado amigo. Muy bien, Doctor, una doctor. consulta. Adelante, Cris. Muchas gracias, doctor. En el caso de que estaba hablando de telefonía, con respecto a las llamadas internacionales que le acusan el recibo de que ha realizado en este caso el consumidor, ¿no? O sea, la persona que tiene el contrato con Telefónica. Pero muchas veces aplican esa cobranza, pero no está activada, habilitada esas llamadas internacionales. La misma Telefónica, de acuerdo a su contrato, pone que no tenemos, digamos, habilitado para llamadas internacionales, solo para llamadas nacionales. Y a pesar de eso, llega un recibo con llamadas internacionales y en el contrato no está habilitada lo que es las llamadas internacionales. En este caso, no tendría por qué ir a segunda instancia, porque en este caso, en primera instancia, ellos deberían de resolver porque existe un contrato de por medio. ¿Qué opina usted? ¿Qué me dice, doctor? Sí, eso es en parte cierto y en parte no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el roaming internacional, las empresas de telefonía te las activan en forma automática y tú no tienes un contrato escrito que diga eso, porque tú te adhieres a cláusulas generales de contratación. No, doctor, y me ha pasado, y por planes. ejemplo, para terminar la respuesta, por ejemplo, a mí me ha pasado, de acuerdo a mi plan, indudablemente, pero cuando yo he viajado al extranjero, Chile, Argentina, Uruguay, y automáticamente se activa mi roaming internacional, y si yo excedo de esos minutos, porque desde Argentina, desde Chile, yo puedo llamar al Perú, y si se excede de los minutos que me otorga mi plan, ese exceso ya me lo cobran. ¿Me dejo entender? No sé si me dejo entender. Si yo estoy en Argentina y tengo mi roaming internacional... Parte, disculpe, pero yo no hablo del exceso. Yo hablo que no tengo habilitada las llamadas internacionales. Entonces, por lo tanto, aparece mi recibo y yo no tengo habilitadas esas llamadas. Pero, ojo, no es por un tema de que yo diga que según mi contrato no está habilitada, porque recuerden que hay cláusulas generales de contratación. Es más, hay esta clase de servicios
y se vio claramente en el tiempo de COVID, se contratan a través de llamadas telefónicas. La empresa de Telefónica, de Claro, de Entel te llaman y dentro de esa llamada tú ya prestaste el consentimiento y te meten dentro de tu plan llamadas internacionales gratuitas hasta cierto minuto. La cosa es que cuando tú excedes esos minutos de esas llamadas internacionales te lo cobran. Y bueno, sobre eso puede haber controversia, puede haber discusión, puede haber opiniones, pero el ejemplo que yo pongo es que es eso, es que la empresa te cobra un exceso de llamadas internacionales no realizadas por mí o que yo, dentro de mi plan contratado, no permito. El problema, sea como fuere, es que las empresas de telefonía te lo cobran. Mientras que tú reclamas, no te van a denegar el pedido. Tienes que apelar y llevar tu caso a OCIPTEL. Como dice, paga y después reclama. Así es, pagas y después reclamas. Ese es el ejemplo. Lo pongo solo como ejemplo. Y bueno, la cosa es que se vuelve un procedimiento trilateral. Ese era, para el ejemplo, era lo que yo trataba de ilustrar. Gracias. Correcto, doctor. Gracias también. Doctor, Muy bien, doctor. ¿Algún otro participante que quiera intervenir Sí, doctor. haciendo su pregunta? Doctor, buenas noches. Tengo un caso de devolución de dinero ante Indecopi contra Uneticket, que habían cancelado el concierto de Emanuel y nos prometieron que nos iban a devolver el dinero en enero. Y entonces ya he hecho mi reclamo ante Indecopi y me dijeron de que Uneticket no responde ni en edicto ni a las cartas notariales. Me dijeron de que vaya a denuncia. Pero mi pregunta es esto, todavía no hago la denuncia. Si es que no logro nada con la denuncia, ¿cómo puedo recuperar mi dinero? De verdad te pediría encarecidamente, no puedo yo resolver casos particulares. Mi clase trata de ser ilustrativa de manera general. Casos particulares no te podría contestar porque indudablemente excede, ¿no?, del tema entre el Colegio de Abogados y yo, como docente, ¿ok? Gracias por tu comprensión. ¿Vasito no hay? ¿Le doy en esos vasitos chiquitos? Bueno, estimado José, no habiendo otra pregunta por ahí, Sí, yo doy por culminada mi clase, si es que eso es así, y agradezco atentamente a todos los participantes. no, las gracias a usted, doctor, de parte de nuestro señor decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y de nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, el agradecimiento por su participación como expositor en nuestro curso. Muchísimas gracias, doctor. Su diploma, que en unos minutos vamos a enviarlo a su correo. Gracias, doctor, y muy buenas noches. Gracias, Buenas doctor, muy noches. amable. Gracias, tengan todos Muy ustedes. amable. Gracias, Nos doctor. vemos- Buenas noches. Nos vemos el día de Gracias, mañana en la buenas siguiente noches. clase. Gracias.